Y sí, Felipe, es hora de presentar a una de las grandes amigas nuestras, fundadora desde el principio de Empresability, inspiradora de muchas causas, discutidora de muchos proyectos, una gran amiga, una gran aliada en todos los sentidos. Edna Rodríguez, bienvenida, Edna. Sí, sin Hola, duda, seguimos con la tendencia colombiana que es parte importante de este movimiento. Pues ahora estás en Costa Rica, ¿no, Edna? Ahorita. sí, estoy en Costa Rica. Muy bien. Y Pues mira, haciendo Edna, presencia también en Costa Rica. Y bueno, Jaime, pues decirlo que si hay alguien que puede tomarse como referente en cuestión de la medición de impacto, es Edna Rodríguez, Edna Liliana. Eh, Tengo yo el gusto y placer de conocerla ya desde hace varios años y desde la primera vez que la escuché, dije, a esta gran líder, a esta gran pensadora, la tengo que llevar a que la conozcan más gente y tuve la fortuna de que aceptara esa invitación a venir, no una sola vez, sino varias veces a México y después cuando la invitamos a Empresability, pues ha sido siempre muy dispuesta a compartir su experiencia, que eso, pues no cualquiera, ¿verdad, Jaime? no, no, definitivamente Edna, además de que tiene la pasión que se observa, luego se denota, pues tiene un conocimiento amplio en diversos temas, como son no solamente los ESG, sino el manejo de riesgo, la evaluación de impacto misma, la vinculación entre la comunidad, en fin, por muchas cosas. Es un orgullo presentarles a ustedes a Edna Liliana Rodríguez, quien tiene ya el tiempo del micrófono, la cámara, todo listo. Adelante, Edna. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación, como siempre. Em, Casualmente, cuando contaste que estoy en Costa Rica, pues eh, se me vino a la cabeza decirles, estoy dictando una clase que llamamos genética de nuevos negocios. Y claro, no es un término técnico, es un término más metafórico. Em, Pero evidentemente en las discusiones con los estudiantes, esa metáfora empieza a tomar sentido por las situaciones tan restrictivas que cada vez tienen más las empresas para operar, para manejar positivamente su reputación, para relacionarse con tantos stakeholders que surgen y surgen y surgen con tantas expectativas o para relacionarse incluso con aquellos stakeholders que tienen impactos negativos y positivos por efecto de esa operación. Entonces, en esa genética hay un tema que es el que diseñamos cuando hablamos, Felipe y Jaime, de qué sería, y es impactos y riesgos, la combinación perfecta, que considero que es como el origen de lo que debería ser una estrategia de sostenibilidad, de responsabilidad social, de relaciones comunitarias, etcétera. Y entonces aquí estamos. Ok. La idea de lo que vamos a hablar, esto es simplemente una guía muy sencilla de esta combinación perfecta. Y básicamente es que los impactos, y cuando hablamos del Impact Assessment, que es el tema técnico, el nombramiento técnico, básicamente estamos hablando de la evaluación de esas afectaciones positivas y negativas que por efecto natural de un negocio ocurren o pueden ocurrir o se percibe que ocurren en un contexto de su entorno, y su entorno incluye lo que ocurre al interior, es decir, cuando hablamos de un impacto o una percepción de una afectación, incluso puede ocurrir dentro de los mismos empleados. Entonces, esos impactos son visibles o invisibles, es decir, a veces es muy visible que estoy generando residuos y tengo una situación que adiciono a una situación como hablaba la conferencia anterior, yo soy uno más que contribuyo negativamente a, a impulsar unos residuos que después no tienen una disposición adecuada. Podría ser un impacto real, pero los impactos probables son aquellos que podrían ocurrir por efecto de mi operación. Por ejemplo, yo podría ser un protagonista de un incidente vial debido al tránsito que genero para transportar mis productos
o en mi cadena de suministro, aguas arriba, en esa cadena de suministro también hay transporte de todo tipo y ellos en su propia operación podrían generar incidentes viales que terminaran en accidentes que afecten la integridad de unos habitantes. Pero también pueden ser percibidos, o sea, puede ser que a mí me parezca como actor que hay un acoso o que hay una situación de, de olores que realmente puede ser que no esté ocurriendo porque pueden ser sumas de cosas, pero para mí es un impacto percibido, positivo o negativo, de que la empresa hace algo bien, mal o regular. Y eso finalmente, cuando es percepción, siempre termina siendo una realidad. Y eso va a tener unos efectos visibles o invisibles en el relacionamiento, porque pueden irse acumulando sentimientos, sensaciones, percepciones o afectaciones que alguien puede decir, mira, es que llevo, no sé, 10 años escuchando el ruido de la planta y eso ha generado efectos en mi ganadería o en la crianza de mis animales menores, o puede ser que sea algún efecto generado por una migración porque estamos construyendo alguna infraestructura y en esa infraestructura estamos haciendo presión sobre los servicios públicos o económicos, podría ser, estamos generando empleo y eso es positivo, o estamos llevando una transición a una pérdida de una cultura porque no tuvimos en cuenta una cultura tradicional o una cosmovisión, etcétera. Entonces, esos efectos visibles o invisibles los tenemos que comprender. La primera, en mi clase les decía, la primaria en la sostenibilidad y la responsabilidad social es conocer los impactos, conocer eso que por mi giro de negocio, por mi propia operación o por mis propios proyectos, yo genero. Y debo entonces entender cuál es la dimensión de esos impactos reales, probables, potenciales y percibidos, lo cual me debe facilitar el manejo estratégico y responsable de los mismos, porque no es lo mismo un impacto percibido que uno real y la dimensión de cada impacto va a ser relevante. No va a ser lo mismo el área, si el área es muy concentrada o un área amplia, no es lo mismo una afectación a 2 stakeholders que a 300. Entonces, ese dimensionamiento es fundamental, incluyendo qué tan reversible es ese impacto, donde además hay que tener en cuenta las consecuencias de esos impactos en los derechos humanos, porque cada vez se convierte en, ya no en el apellido común de toda evaluación, sino pienso que es el nombre, o sea, empezamos ya a nombrar los derechos humanos como, como parte integral de las evaluaciones de todo tipo. Y la manera, obviamente, de comprenderlos es dimensionándolos de tal manera que podamos priorizar las estrategias de manejo, demostrando responsabilidad. Y claramente vienen riesgos. Los riesgos no solamente vienen por los impactos, pero naturalmente en un relacionamiento, si yo tengo una relación donde, pues obviamente soy alguien que llega y no soy de allí, soy un visitante, puedo ser un visitante por 50 años, pero seguiré siendo un visitante, necesito visualizar esa presencia mía, qué efectos tiene en el relacionamiento, qué impactos ha generado reales, potenciales y percibidos, y mapear aquellos riesgos, que un riesgo es un evento posible que ocurra, pero hoy no ha ocurrido. Hoy el riesgo no existe porque justamente está en el futuro. Entonces, imaginarnos el futuro es a veces difícil, pero si no tenemos bases para imaginarlo, pues no vamos a actuar de manera preventiva. Hoy un riesgo no es un problema, pero los riesgos cuando se materializan son riesgos
al no haberse previsto, son, son aquellas consecuencias a las que le llega la hora, y a veces cuando llega la hora nos toma por sorpresa y no tenemos la capacidad de actuar. Entonces, al materializarse, ya son un problema. De manera previa no lo son. Pero, ¿dónde está el principio de precaución? Pues el principio de precaución arranca nuevamente por entender quién soy yo y qué genero, y al saber quién soy yo y qué genero, qué riesgos se pueden llegar a producir, y cómo esa cantidad de riesgos empieza a tener una necesidad de priorización, porque no voy a poder actuar frente a escenarios probables en los cuales he pensado en 250, sino que mi capacidad de actuación me debe obligar a que tenga una lista de riesgos priorizada y actúe permanentemente revisando esa lista para saber qué ha ocurrido y cómo cambia, pero también para priorizar acciones estratégicas. Y para ese análisis de riesgo, pues viene siendo fundamental dos cosas. Uno, un análisis causal a profundidad, y en ese análisis causal a profundidad los impactos son fundamentales, porque yo no puedo entender una causalidad si no entiendo mis impactos. Es como si yo dijera, me voy a relacionar contigo, pero no me conozco a mí. No me puedo relacionar contigo si no me conozco a mí mismo. O sea, el primer paso es conocerme yo mismo y luego saber con ese conocimiento qué podría llegar a pasar, y si ya tengo unas evidencias de situaciones, quejas, relaciones conflictivas, evidencias internas de que estamos causando algo, pues obviamente eso se convierte en el principal insumo de un análisis de riesgo para realmente fundamentar su calificación. Mal haríamos con nombrar riesgos de manera, digamos, dispersa, sin un análisis causal. Entonces, cualquier técnica de análisis causal funciona si hacemos espinas de pescado o si hacemos técnicas de los 7 porqués, etcétera, pero siempre vamos a preguntarnos por qué este riesgo existe. Y si ese riesgo se materializa, ¿cuál es la consecuencia? Y esa consecuencia simplemente es la comprensión de lo que ocurrirá si no tomo las medidas oportunas y adecuadas. Entonces, esa consecuencia se convierte en la manera donde yo evidencio cómo estoy expuesto a aquellos efectos que van a ocurrir si el riesgo se convierte en una realidad. Y esos efectos que provienen de operaciones y proyectos, aunque tienen una metodología similar, tienen un abordaje diferente. En ambos casos, mi vista debe ser multidimensional, porque unas cosas son los temas sociales, los temas legales, los temas ambientales, los temas de relacionamiento o los temas de proyectos específicamente que podrían ser necesariamente afectados. Y no valorar esto de manera multidimensional implicaría entonces que me llega una multa o una sanción no prevista porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Y esa multa o sanción puede ser obviamente en el contexto de una legislación que tiene un marco, pero también implica consecuencias legales por demandas o denuncias que, aunque están por fuera del marco legal, tendría que resolver en otros escenarios donde incluso podemos tener obligatoriedad de reparaciones, porque es necesario responder a una situación que, aunque en la legislación no me multa, sí es una situación de impacto. Puedo estar teniendo vulneraciones a derechos humanos, afectaciones al medio ambiente o afectaciones a las dinámicas económicas. Esa es la manera multidimensional como lo vemos, y entonces, cuando ya tenemos tanto impactos como riesgos, el plan es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo revierto un impacto? O sea, si ya estoy generando impactos, ¿cuál es mi plan para revertir ese impactos? Si se puede revertir,
o cuál es mi plan para un impacto probable, cómo lo puedo prevenir o cómo, a pesar de que no lo pueda revertir, lo puedo mitigar. Y en el caso de que finalmente no lo pueda mitigar, ¿qué pasa si aquello que queda, que es el efecto residual, cómo lo puedo compensar? Y eso que estoy definiendo en mis planes, lo debo medir en resultados. Y esa medición en resultados es medición de impacto. Entonces, arrancamos con el Impact Assessment, que es el término, la evaluación, lo que yo causo o podría causar, pero cuando yo ya estoy interviniendo para focalizar alguna solución, ya sea para potenciar un efecto, porque yo genero empleo, punto, está muy bien, pero puedo incrementar la oportunidad para generar capacidades para el empleo. O finalmente puedo tener en mi cadena de valor empresas locales que pueden empezar a crecer y yo puedo impulsarlas. Y eso podría ser incluso una estrategia de compensación o de manejo de riesgo. Pero necesito medir si aquello que estoy haciendo está teniendo los resultados adecuados. Por eso el Impact Measurement, que es la medición de impacto, es la metodología que usamos para medir qué ocurrió después de una intervención focalizada. Y aquí ya me quedan 5 minutos, estoy perfecto de tiempo. Vamos a mirar un ejemplo donde nosotros hemos desarrollado a partir de la búsqueda de la información herramientas donde en esto, aquí tenemos un tablero donde incluimos los mapas de impactos y esos mapas de impactos los visualizamos en tableros de control donde claramente podemos ver cuáles son los tipos de impacto que estamos mapeando. Entonces, hay impactos sociales, hay impactos económicos, hay impactos ambientales y hay impactos en derechos humanos. Los impactos pueden ser reales, potenciales o percibidos, y los impactos los clasificamos según su intensidad. Y la intensidad es una fórmula que se registra a partir de un análisis multidimensional. Entonces, voy a mostrarles ahora algunas hojas de impacto, pero pues finalmente las compañías todas deberían comprender cuáles son esos impactos positivos naturales por su giro de negocio, naturales por su sector, y cuáles son los negativos y cómo esta empresa en este contexto puede tener diferencia frente a otra empresa que es igual, pero en un contexto diferente. No es lo mismo estar en un contexto donde las comunidades tienen estrés hídrico a un contexto donde no existe. Puede ser que esté generando el mismo impacto, consumiendo y disminuyendo, ¿cierto?, la disponibilidad, pero obviamente la consecuencia de ese impacto se va a ver de manera diferente en esos dos contextos. Los impactos los debo resolver, aprovechar, mitigar o compensar y pueden ser negativos o positivos. Y en este proceso, pues los puedo ver en la manera como cada uno tiene un tamaño y según ese tamaño, pues obviamente tendré que definir cuál es mi estrategia de actuación. Esos impactos tienen una metodología porque no es tan sencillo como hacerlo ya y decir son 10 impactos. Necesitamos mapearlos correctamente y saber que tenemos, por ejemplo, aquí podríamos ver impactos ambientales negativos con efectos y con procesos que los generan. Y aquí lo que calificamos es qué tan probable es que ocurra y la multidimensionalidad, de qué magnitud es, qué tan irreversible, qué tanta importancia, cuánto dura, es muy puntual durante una construcción o va a ser durante toda la vida de la operación, qué tan extenso, y en este contexto podemos ver impactos ambientales, económicos, positivos y negativos. Por aquí posiblemente encuentro uno positivo, este es uno positivo, y en esa medición pues necesito también saber quiénes son los stakeholders generadores de impactos y quiénes son los afectados.
Y puedo encontrar también impactos en derechos humanos donde puede ser que estemos teniendo ya implementado todo el modelo de empresas y derechos humanos. Y aquí lo que me interesa es saber de todo ese mapa de impactos donde estoy pudiendo tener situaciones de vulneraciones reales, potenciales o percibidas en mi giro de negocio, en mis proyectos y en mi operación. Este es el tema de los impactos. Ahora, miremos los riesgos. Entonces, yo puedo mirar los riesgos desde dos perspectivas. La primera perspectiva es voy a irme a lo organizacional, y lo organizacional es lo organizacional. Aquí podemos encontrar riesgos de todo tipo. Riesgos, voy a ir al resumen, riesgos de relaciones comunitarias, riesgos técnicos, riesgos de exploración, riesgos de logística, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos que más me pueden afectar? ¿Cuáles son esas hojas de riesgo que tengo? ¿Mm? Y poder a partir de la metodología entender cuáles son más probables o cuáles son los de mayor afectación, y empezar a visualizar cómo a partir del ejercicio, está cargando todavía porque la red no está muy buena, pero a partir del ejercicio entender cuál es la causalidad, y nosotros mapeamos, digamos, en un ejercicio de un corbatín, qué es lo que causa el riesgo y si ocurre, cuáles serían las consecuencias, pero adicionalmente monetizamos, y el riesgo, el ideal es que lo moneticemos para que le pongamos objetividad, porque a veces es muy subjetivo, pero cuando le ponemos la objetividad monetaria, pues obviamente vamos a entender este riesgo, cuál de la cantidad de riesgos que tenemos podrían ser los que generan mayores efectos negativos, o cuáles son los que debo priorizar porque tienen una probabilidad muy alta a pesar de que la consecuencia es baja. Entonces, muchas veces tenemos que tomar decisiones de a dónde destinamos los recursos. Y finalmente, podemos ver los riesgos en temas de derechos humanos, que es una vista muy puntual acerca de la situación de los derechos. Y pues básicamente hasta aquí creo que se me acabó el tiempo, pero es muy importante porque podemos entender a partir del contexto de los derechos cuáles son los riesgos probables que demostrarían que realmente estamos haciendo una debida diligencia acerca de aquellos riesgos y sus potenciales afectaciones en el marco de los derechos humanos. Entonces, con esto creo que terminamos. Una pregunta, Edna. Este es estreno de tema, tengo entendido, para ti, ¿Perdón? ¿verdad? Esta es la primera vez que presentas este tema, así tal cual, conectado a lo de Sí, crisis y riesgo. Qué sí, bien, sí. fíjate, Felipe nos está dando una van premier, Sí, un sí, sí, es la estreno. primera vez. Eh, Está recién salido del horno. Muy bien. No, pues muy bien. Magnífico, magnífica exposición, Edna. Y te parece si continuamos esta conversación en otros espacios de Empresability? Porque la verdad es que esto pues, se traduce también en muchas experiencias que sin duda tú tienes anécdotas y historias que nos puedes compartir de cómo estos procesos se han ido implementando, detalles que han ido, incidencias que que has ido resolviendo junto con las compañías, que pueden ser de mucha utilidad y mucha riqueza para la audiencia. Claro que sí, cuando quieran. Sobre todo, Edna, que comparto con todos que a ti, además de conocerte la capacidad y el talento para poder desarrollar consultoría, evaluación, todo esto, tienes muy elevada también capacidad para exponer, es muy didáctica, así que mil gracias por regalarnos este momento que ha sido tan valioso.